Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes del espectáculo turco. Hoy, damas y caballeros, nos enfrentamos a una tormenta perfecta, un torbellino de rumores y especulaciones que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Siéntense, pónganse cómodos y prepárense, porque vamos a desmenuzar hasta el último detalle el supuesto escándalo que rodea a la pareja dorada, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La palabra que resuena en cada rincón de Estambul, en cada foro de Internet, en cada mesa de café: infidelidad. Antes de aventurarnos en este laberinto de conjeturas y teorías, quiero, como siempre, recordarles que son la fuerza vital de este canal. Si tú no seas tímido, dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse y enciende la campanita para que no te pierdas ni una sola bomba de la farándula turca. Aquí no tenemos pelos en la lengua, les entregamos la verdad para que siempre estén al tanto de lo que sucede con sus ídolos. Ahora, concentrémonos en el tema que nos convoca: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres grabados con letras de oro en la historia reciente de la televisión turca. Su romance, un cuento de hadas moderno orquestado en los sets de la exitosísima Senkalkam, trascendió la pantalla y se instaló en los corazones de millones de fans alrededor del planeta. La química entre ellos era palpable, la conexión innegable, la relación, a ojos del público, indestructible. Pero, como bien sabemos, la perfección es una fachada frágil. ¿Qué sucede cuando la grieta aparece en la superficie? ¿Qué ocurre cuando los susurros de infidelidad oscurecen la imagen idealizada de una pareja aparentemente perfecta? Eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, con Hande y Kerem en el ojo del huracán, enfrentando acusaciones y presiones que amenazan con derribar el castillo de arena que construyeron. El incendio comenzó con una serie de publicaciones ambiguas en redes sociales. Fotos cargadas de simbolismo, comentarios que dejaban más preguntas que respuestas y, por supuesto, las omnipresentes fuentes cercanas, que, como aves de rapiña, siempre están listas para desenterrar la verdad. La primera chispa fue encendida por un rumor que vinculaba a Kerem con una actriz poco conocida durante un viaje al extranjero. Los detalles eran escasos, las pruebas circunstanciales, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada en terreno fértil. La bomba explotó en las redes sociales. Hordas de fans, armados con teclados y cuentas anónimas, se lanzaron a la batalla. Unos, con fervor religioso, defendían la inocencia de Kerem, argumentando que se trataba de una campaña de desprestigio orquestada por enemigos de la pareja. Otros, con lupa en mano, analizaban cada publicación, cada gesto, cada movimiento en busca de la evidencia que confirmara la infidelidad. Se crearon hashtags, se organizaron debates acalorados, se desataron guerras campales en los comentarios. Pero el verdadero detonante fue una fotografía borrosa, capturada subrepticiamente, que mostraba a Kerem en un bar en compañía de una mujer que, con seguridad, no era Hande. La imagen, de baja calidad y con una iluminación deficiente, fue suficiente para desatar un tsunami de especulaciones y acusaciones. La histeria colectiva alcanzó niveles estratosféricos. Los hashtags #Hande Erçel, #Kerem Bürsin y #infidelidad se convirtieron en tendencia mundial, y los fans se dividieron en trincheras irreconciliables, listos para defender a sus ídolos con uñas y dientes. ¿Y qué hay de la versión de Hande y Kerem? Silencio absoluto. Ni una palabra, ni un comunicado, ni una desmentida. Un silencio ensordecedor que, lejos de aplacar las llamas, ha alimentado aún más las sospechas y ha dado rienda suelta a todo tipo de conjeturas. Algunos interpretan este silencio como una admisión tácita de culpabilidad, una señal de que los rumores son ciertos. Otros, más comprensivos, argumentan que la pareja está optando por la discreción para proteger su privacidad y evitar alimentar el circo mediático. La ausencia de declaraciones oficiales ha creado un vacío que ha sido llenado por fuentes cercanas, periodistas de farándula, columnistas de chismes y, por supuesto, los omnipresentes trolls de Internet. Cada uno tiene su propia versión de la historia, cada uno aporta su grano de arena a este intrincado rompecabezas. Algunas fuentes aseguran que la relación entre Hande y Kerem ya venía deteriorándose desde hace meses, debido a las exigencias de sus agendas profesionales y la distancia física que los separaba. Los viajes constantes, los rodajes en diferentes países y la falta de tiempo para compartir juntos habrían erosionado la relación, creando un terreno fértil para la aparición de terceros. Otras fuentes, más sensacionalistas, afirman que la infidelidad de Kerem fue solo la punta del iceberg, y que los problemas en la pareja eran mucho más profundos y complejos. Hablan de desacuerdos sobre el futuro de la relación, de celos profesionales, de diferentes visiones sobre la vida y la fama.
También hay quienes sugieren que todo esto podría ser una elaborada estrategia de marketing. En el despiadado mundo del espectáculo, los escándalos a menudo se utilizan como una forma efectiva de generar atención y mantener a los artistas en el candelero. Podría ser que esta supuesta infidelidad sea una puesta en escena para promocionar algún nuevo proyecto de Hande o Kerem. Es una posibilidad que, por descabellada que parezca, no podemos descartar por completo. Pero volvamos al centro de la controversia, la supuesta infidelidad. ¿Quién es la misteriosa mujer que aparece en la fotografía junto a Kerem? Las teorías abundan. Algunos aseguran que se trata de una antigua compañera de trabajo, una actriz poco conocida que coincidió con Kerem en alguna producción pasada. Otros dicen que es una fan obsesionada que logró acercarse al actor y tomarse una foto con él. Y algunos, los más conspiranoicos, afirman que es una doble contratada para crear la ilusión de un romance y dañar la imagen de la pareja. La verdad es que hasta el momento su identidad sigue siendo un misterio, un enigma que alimenta la imaginación de los fans. Lo que sí sabemos es que la relación entre Hande y Kerem ha enfrentado desafíos importantes en el pasado. A pesar de la imagen de perfección que proyectaban, la presión mediática, el acoso de los paparazzi y las exigencias de sus carreras profesionales han puesto a prueba su amor en más de una ocasión. Han tenido que lidiar con rumores de separación, críticas a su relación y la constante intromisión de los medios en su vida privada. Ahora, con este escándalo de infidelidad, la situación se ha tornado aún más complicada. La confianza ha sido vulnerada, la imagen de la pareja ha sido empañada y la relación se encuentra en una encrucijada. ¿Podrán Hande y Kerem superar esta crisis y reconstruir su amor? ¿O será este el principio del fin de uno de los romances más queridos y admirados del espectáculo turco? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la revelará. Pero mientras tanto, aquí estaremos con los ojos bien abiertos y los oídos atentos, analizando cada detalle, cada rumor, cada especulación, para mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en el fascinante y a menudo turbulento mundo del espectáculo turco. Es fundamental recordar, sin embargo, que todo esto son solo rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza que Kerem haya sido infiel a Hande. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los protagonistas, debemos ser cautelosos y evitar emitir juicios precipitados. La vida de las celebridades está plagada de presiones y desafíos, y a menudo son víctimas de la desinformación y la manipulación. Es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y consideración, incluso en medio de la controversia. En resumen, el supuesto escándalo de infidelidad que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sacudido los cimientos del espectáculo turco. Los rumores, las especulaciones y las fotografías borrosas han alimentado un debate apasionado en las redes sociales, dividiendo a los fans y generando todo tipo de interpretaciones. El silencio de Hande y Kerem ha exacerbado la situación, dejando un vacío que ha sido llenado por fuentes cercanas y periodistas de farándula. La verdad es que hasta que no haya una confirmación oficial, debemos ser cautelosos y evitar juzgar precipitadamente. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem podrán superar esta crisis y salvar su relación. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del supuesto escándalo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que aquí en su canal favorito de chismes del espectáculo turco, siempre les traemos la información más completa y actualizada, sin pelos en la lengua y con toda la pasión que nos caracteriza. Gracias por acompañarnos una vez más. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem fue infiel a Hande? ¿Creen que su relación podrá sobrevivir a esta crisis? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta saber lo que piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que den like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima entrega con más chismes, más rumores y más emociones del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque a veces tarde un poco.